nos dice claramente cuál es la verdad, qué es la verdad. Pero el ser humano ha distorsionado de tal forma esta palabra verdad que la acomoda a su conveniencia. Entonces quiero empezar leyendo Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Cuando lo tengan, Juan capítulo versículo 31 a 32. Amén. Dice así: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán mis discípulos, dice, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y es increíble cómo las personas se preocupan tanto, les decía, por encontrar una respuesta a esta pregunta, y se preguntan, ¿qué es la verdad? Pasan una vida haciéndose esta pregunta, ¿qué es la verdad? Y pueden pasar toda la vida tratando de encontrarle respuesta o algo lógico a esta pregunta. Los seres humanos siempre han buscado una respuesta a esto. Incluso han llegado a creer, los seres humanos han llegado a creer, que lo único que puede darles una respuesta concreta de lo que es la verdad puede ser la ciencia. A través de la ciencia ellos pueden encontrar esta respuesta. Esto es lo que han creído. Pero la Biblia a nosotros nos enseña y nos dice y nos da un dato exacto. Nos dice exactamente qué es la verdad. La Biblia nos enseña y nos dice a nosotros que hay una sola verdad. Hay un solo fundamento. Hay un solo mensaje. Este mensaje es Jesús como el Cristo. La Biblia nos enseña claramente que la verdad no es un hecho científico o alguna experiencia mística o alguna sensación que nosotros podamos tener. La Biblia nos dice que esto no es la verdad. Enseña que la verdad es una sola persona. Es Dios mismo manifestado a través de Jesús como el Cristo. Esta es la verdad, esta es la respuesta a esa pregunta. ¿Qué es la verdad? La verdad es una. Jesús es el Cristo. No hay más. No existe otra respuesta. Sino solo 7 dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Juan 15:7, se lo voy a repetir. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Quiero que me vaya prestando mucha atención. Si eso nosotros, la palabra es muy clara y dice: si ustedes permanecen en mí, entonces quiero que hagamos un pequeño, si permanecemos en él. Pero ¿qué es lo que él nos está tratando de decir aquí? Si nosotros permanecemos en la verdad absoluta de que Jesús es el Cristo, o sea, no podemos vivir en la verdad creyendo que Jesús es el Cristo. Esto es algo que solo cuando tú llegas a creer que Jesús es el Cristo, puedes entender y puedes aferrarte a este tipo de vida. Porque cuando tú llegas a creer que Jesús es el Cristo, te das cuenta que todo lo que has vivido, todo lo que has hecho, lo que has pensado, hablado o predicado, incluso todo esto, te das cuenta que no es nada más que algo de verdad, aunque muchas veces lo hacemos desde la Biblia. ¿Entiende esto? Hay una sola verdad, más. No hay más. Y ustedes permanecen en mí. Pero ¿por qué dice esto? Es que para muchos no es sencillo permanecer en la verdad. Si ustedes permanecen en mí, es que entender esto quiere decir que no todos pueden estar en la verdad. ¿Me entiende? Si ustedes permanecen en mí, dice, no es sencillo para muchos permanecer en la verdad, permanecer en Cristo, porque para muchos no es sencillo. Si lo hacen,
Si deciden vivir en verdad, si deciden seguir esta verdad, si deciden vivir conforme la palabra dice, entonces pierden un estilo de vida. Entonces para muchos no es sencillo. Por eso dice, si ustedes permanecen en mí, si ustedes es como una condición. Si ustedes permanecen en mí y en mi palabra, pueden pedir lo que sea. O sea, esta es una condición que el Señor dice. Quiere decir que no todos permanecen en la verdad. Dice que en aquel tiempo todos dirán, Señor, y no echamos fuera demonios en tu nombre, profetizamos, hicimos milagros, y el Señor les dirá, apartados de mí. O sea, no todo dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, dice su palabra. Entonces, si ustedes permanecen en mí, esta condición de permanecer en la palabra, quiere decir que si nosotros llegamos a creer y a confesar que Jesús es el Cristo, permanecemos en la verdad. Esto es lo que nos está diciendo. Y muchos no pueden, ¿por qué? Porque no quieren perder un estilo de vida. Muchos llegan a perder su credibilidad como siervos. Muchos llegan a perder este enfoque que le han dado. ¿Sí? Hablemos de un enfoque de crecimiento, de prosperidad, de lo que usted quiera. Entonces, para ellos permanecer en la verdad, volverse a la verdad, meterse en la verdad, es decir, todo lo que dije no es cierto. Entonces tengo dos opciones. O me someto a la verdad y pierdo toda la credibilidad que pude haber tenido, o que para muchos es muy sencillo seguir en lo mismo. Amén. Entonces es muy difícil para muchos permanecer en esta verdad. Cuando se les presenta el evangelio correcto de que Jesús es el Cristo, para ellos es muy difícil dejar sus argumentos atrás. Y yo creo que esto que le estoy diciendo a usted le es muy conocido, muy parecido, muy familiar para aquellos que han salido al campo, que van, que llevan el mensaje y lo primero que ponen es argumentos. Incluso a muchos les preguntan, perdone, ¿de qué seminario teológico viene? ¿Sí o no? Es que esta es la realidad. La verdad llega a un lugar. Muchos piensan que la palabra de Dios se hizo para hacerme sentir bien, para hacerme sentir cómodo. Entiende esto, cuando la verdad llega te va a desbaratar de tal forma que te va a hacer sentir y te va a hacer ver, nos va a hacer sentir y ver a nosotros mismos lo cucarachas que somos, perdonen la palabra. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra no se hizo para que yo me sienta bien. La palabra se hizo para que yo me dé cuenta lo pecador que soy y cuánto necesito de Dios. Es que mete a tal punto que llegas y dices, ya no más. De verdad, esto no es conmigo, esto no va conmigo, esto lastima. Pero dice la palabra que la escritura es como una espada de dos filos que atraviesa las coyunturas y hasta los tuétanos de huesos. Esto es algo doloroso. La verdad de que Jesús es el Cristo duele a muchos. Pero para aquellos que se someten a la voluntad de Dios, saben que esta verdad es vida eterna y salvación. Amén. Por eso dice, si permanecen en mí, quiere decir que muchos van a probar, pero como no es algo de acuerdo a su forma de vivir, mejor se alejan y deciden buscar un lugar en el que se pueda predicar o en el que se escuche una doctrina de acuerdo a su forma de pensar, de vivir y de creer. Es que como yo pienso, es como yo vivo y vivo como yo creo, ¿verdad? Entonces, para muchos, escuchar la verdad de que Jesús es Cristo les golpea tanto, yo me aparto. Busco un lugar donde se predique, donde se hable, donde se comience. Es como voy a vivir y como yo vivo es como yo creo que tengo que hacerlo. No sé si me está entendiendo. Yo prefiero buscar un lugar donde sé que hay muchos milagros porque yo pienso que los milagros es una señal de Dios. Entonces yo vivo en un milagro
y creo en los milagros. Pero te digo una cosa, un milagro no te da la salvación. La salvación solo la da Jesús como Cristo. Quiero que te metas en esto y que me entiendas en esto. Muchos se alejan y se separan de nosotros o de este evangelio o de la verdad, porque esto viene a desacomodar su estilo de vida. El evangelio no es un estilo de vida. El evangelio es nuestra vida misma. Nosotros vivimos para esto. Esto se oye feo, pero es la realidad. Cuando ven de frente el evangelio, cuando la piensan, porque van a escuchar la verdad de que Jesús es el Cristo. Muchos, como no les conviene, se van a alejar, a tener pena de eso. Créame. Muchos van a escuchar esta palabra, van a ir a los seminarios que usted pueda dar, y muchos la van a escuchar, pero se van a alejar. Usted no vaya a tener pena de eso. Muchos se toparán de frente con este evangelio, pero como no es para todos, preferirán alejarse de aquí, de ustedes y de la verdad, por no cambiar un estilo de vida. Si nosotros vemos en Mateo 19, 20 al 22, ahí hay un ejemplo muy, muy claro de lo que le estoy diciendo. Mateo capítulo 19, versículo 20 al 22. Se lo voy a leer acá. Esta es la historia de un joven que se acerca a Jesús y le dice: he obedecido todos esos mandamientos. Respondió el joven: ¿qué más debo hacer? Pregunta. Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este es un ejemplo muy claro. Este joven se topa con la verdad, con el evangelio mismo, con Jesús. Y dice: vende todo y dáselo a los pobres. Entonces sígueme. ¿Qué fue lo que él hizo? Se alejó. Dijo que no. Parece conocido, ¿verdad? Es que hay una sola verdad, hay un solo evangelio. Y toda la escritura habla de esto. Toda la escritura, en una sola cosa, en un solo fundamento. Jesús es el Cristo. ¿Qué? Eso como que de que Jesús es el Cristo y todo el tiempo como que aburre un poco, y yo no estoy con eso. Vende todas tus posesiones, dale a los pobres y sígueme. Es que es mucho, es que no puedo, es que eso que predican como que no. La verdad es una y muchos se van a alejar. Por eso les decía, muchos van a escuchar, incluso van a entender el mensaje. Muchos lo van a entender y hasta pueden hacer seminarios, les decía, en esos lugares, pero cuando se den cuenta de que esto no es algo terrenal, esto es algo eterno para preparar la venida de nuestro Señor, muchos se van a alejar. ¿Sabe por qué? Muchos están cómodos en esta tierra. Si yo le pregunto a usted cuántos quieren que el Señor venga, algunos, ¿se da cuenta? No todos. Es que estar en esta tierra es cómodo. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Amén. Muchos prefieren la comodidad. Y cuando nosotros vemos el Evangelio, nos damos cuenta que una cosa tenemos que hacer: llevar este Evangelio, llevar su palabra. No estoy diciendo no trabaje, claro, hágalo, porque de ahí el recurso, el Señor lo da al trabajo, el recurso para que usted pueda ir y llevar su palabra, ¿verdad? Pero ahora ya no vivimos esperando el fruto del trabajo
que hacemos. Nosotros sabemos que ese fruto de ese trabajo, lo anhelamos por una sola razón, para poder llevar las buenas nuevas a nuestra nación y a otro lado. Cuando vemos esto es algo que cambia tu forma de ser, tu forma de vivir. Incluso cambia hasta nuestra forma de exponer el Evangelio. Entonces, algunos dicen yo me quedo y otros dicen yo me voy. Muchos dicen se me va a ir la gente de la iglesia. Se van los que se tienen que ir y se quedan los que se tienen que quedar. Yo recuerdo cuando el pastor un día, domingo, y dijo, Jesús es el Cristo. Y yo me quedé bien. ¿Y eso qué es? Yo no sé si a alguno les pasó. Se me olvida, fue un domingo en la mañana. Y conforme seguía predicando, seguía diciendo que Jesús es el Cristo. ¿Y esto qué es? Y el pastor fue a aprender algo nuevo. Cuando nosotros llegamos a entender esta verdad, entendimos lo que Él había hecho. Y hoy por hoy podemos declarar que Jesús es el Cristo. Para muchos, esto va a cambiar su forma radicalmente de exponer el Evangelio y de predicar. Entonces muchos dicen, esto no es para mí, se me va a ir la gente de la iglesia, porque los de la iglesia prefieren que yo hable sobre la unción, sobre milagros, liberación, profecías, declaraciones proféticas, y pues yo creo que mejor no lo hago, porque lo que estoy predicando también es Biblia. Ojo, ojo, muchos piensan así, y muchos se van a alejar, pero hace un momento les dije, dirá, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No por tener una Biblia en mano quiere decir que yo esté haciendo lo correcto. Amén. Así como el joven, yo me imagino que pensaría, ¿para qué vendo todo? ¿Por qué lo voy a vender? Si yo lo que tengo es mucho. Total, los mandamientos yo ya los cumplo. Eso quiere decir que estoy bien. Yo me imagino que él pensó eso. Porque le pregunta y él dice que todos los mandamientos los cumplía. Ok, vende todas tus posesiones, dale el dinero a los pobres y sígueme. Y no quiso. Supongamos que él dijo, bueno, pero igual yo estoy cumpliendo los mandamientos, soy un hombre correcto, yo estoy bien. Así pasa hoy en día. ¿Por qué tengo que hablar de que Jesús es el Cristo si puedo hablar de otras cosas? Y siempre estoy Biblia, o sea, estoy bien. Es que la verdad es una. La verdad no se cambia, no se diluye. La verdad es pura. Y si el mensaje que estoy dando no tiene como fundamento que Jesús es el Cristo, por muy bíblico que sea, no es real. La Biblia se hizo para una cosa y usted lo sabe. Proclamar que Jesús es el Cristo. No hay más. No hay más. Pero si yo no tengo como fundamento esto en un mensaje, perdóneme, pero lo que estoy haciendo es entretenerlo. Así está la iglesia hoy en día. La iglesia de Dios. Y no el Evangelio. Y no es que esté hablando de una iglesia. No. Estoy hablando de todos. Incluso nosotros, muchas veces, aún estando en este lugar, sentados en una silla y diciendo que Jesús es el Cristo, muchas veces hemos dudado y hemos dicho, ¿será esto? ¿No será que lo que se hacía antes? Te digo una cosa, esto es algo que te revela el Padre. No es algo que tú vayas a aprender. No es algo que tú te sientes y agarres y digas, bueno, hoy sí me voy a aprender esto de memoria. No. Esto es algo que el Señor te va a dar. Y si ya te lo dio, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor y dale gloria.
Por eso el versículo anterior dice, si ustedes permanecen en mí, o sea, si es que ustedes se llegan a aferrar a esta verdad y dejan todos sus argumentos, pensamientos, toda su forma de vivir y dejan que sea yo y que sea mi palabra la que los guíe, todo será distinto. Esto es lo que nos está diciendo. Si ustedes permanecen en mí. Y después dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Quiere decir que no solo tenemos que vivir en Cristo, sino que en su palabra tiene que estar de continuo en nosotros, tiene que estar de continuo en nuestra boca para poder dar testimonio a todo el mundo de que Jesús es el Cristo. Su palabra tiene que estar con nosotros día a día. Por eso es que el pastor siempre nos dice que es necesario que la palabra del púlpito entre en nuestras vidas todos los días, en todo tiempo, en todo momento, y de esta manera su palabra estará con nosotros todo el tiempo y podemos pedir lo que querramos y de esta manera será concedido. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pueden pedir lo que quieran. Creer que Jesús es el Cristo. Amén. Permanecer en Él. Y mis palabras en ustedes, de continuo, estar recibiendo la palabra del púlpito y estar leyendo la palabra y creer en esta verdad, nos da a nosotros el derecho de decirle al Señor, Padre, soy tu hijo. Y el Señor conoce tus necesidades. ¿Tú crees que el Señor no sabe por lo que estás pasando? Él lo sabe. Él sabe qué necesitas. El problema es que lo que nosotros creemos que necesitamos, muchas veces no es lo que Él cree que nosotros necesitamos. Para nosotros muchas veces, en la situación en la que estamos, nuestra salida es esto y esto es lo que pedimos y lo que queremos, y el Señor te está diciendo, no es eso. Esto te va a traer problemas. Esto es lo que te conviene. Entonces, cuando tú llegas a creer que Jesús es el Cristo, aprendes esto. La voluntad de Él es mejor que mi voluntad. Lo que Él me va a dar es mejor que lo que yo pueda pedir. Entonces, ahora cuando nosotros pedimos para que sea conforme a su voluntad. Si es la voluntad del Señor, va a pasar. Si es la voluntad del Señor, se va a dar. Y si no es la voluntad del Señor, no se va a dar, no va a pasar, no se va a solucionar. El problema es que cuando nosotros vemos que las cosas no se solucionan a como nosotros queremos, nos peleamos con Dios. Y decimos, bueno, ¿y no te estoy sirviendo pues? Entonces empezamos muchas veces a echar en cara las cosas. Y no estoy dando mi vida por la evangelización. ¿Qué pasó? Y lo que nosotros no sabemos es que el Señor nos está librando de algo peor. Hay una sola verdad. Jesús es el Cristo. ¿Acaso es difícil esto? Usted puede decir, no, pero cuando nosotros la escuchamos por primera vez, le decía hace un momento, algunos se fueron y usted se dio cuenta de eso. Otros se quedaron para ver qué pasaba. Otros la entendieron en su momento rápido, pero al final, los que estamos en este lugar es porque hemos llegado a creer una sola cosa. Hay una sola verdad, hay un solo fundamento. Jesús es el Cristo. Esa es la verdad absoluta de toda la Biblia. Pero para unos nos fue difícil, para otros no. Ahora entendemos que lo mejor para nosotros no está por venir. Porque muchos oran y dicen, lo mejor está por venir. Pregunto yo, ¿hay algo mejor que Cristo mismo? No hay nada mejor. Lo mejor no es bien. Tus mejores días y tus mejores años están por venir. Lo estamos viviendo ahora que tenemos el Evangelio. Lo mejor para nosotros es la voluntad de Dios. Entonces,
personas se esfuerzan por encontrar una respuesta a qué es la verdad, y se preguntan, y hace un momento les decía que Dios mismo se manifestó a través de Jesús. Entonces, si nosotros vemos en Juan capítulo 18, versículo 37 al 40, ahí nosotros tenemos una respuesta, y esto también nosotros podemos ver la posición del ser humano. En este capítulo, Juan 18, versículo 37 al 40, vemos la respuesta de Dios, pero también vemos nosotros la posición en la que el ser humano se encuentra, o la posición en la que el ser humano, o cómo responde el ser humano al evangelio. Porque una cosa es dar el evangelio y que lo escuchen, y otra muy distinta es que reciban, toman y crean, y que puedan llegar a creer este evangelio. Es algo muy distinto. Juan 18, 37, 40, ¿lo tiene? Dice así: le dijo entonces Pilato, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno, que os suelte al rey de los judíos. Entonces todos dijeron a grande voz, diciendo, no, a este no, sino a Barrabás. Si nosotros vemos este pasaje, Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Esta es la pregunta que se hace el ser humano siempre, y vemos que a Pilato le fue respondido esa pregunta. Jesús le dice, en realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. ¿Y de quién da testimonio él? Del Padre. Él y el Padre son uno. Él está diciendo ahí, en realidad, yo vine a este mundo. ¿Cuál es la verdad? Todos los que me aman lo que digo es cierto. Él está respondiendo ahí. La verdad fue dada a Pilato, pero aunque él la escuchó, no la pudo creer ni entender. Por eso les decía hace un momento, no es lo mismo escuchar el mensaje a poder creer y entender y vivir para este mensaje. Muchos lo van a escuchar. ¿Se da cuenta de lo que le decía? Usted puede ir, dar un seminario y exponer la palabra, pero otra muy distinta es que lo que usted esté dando lo puedan creer. Y después vemos la postura humana. Cuando Pilato le dice, ¿a quién quieren que libere? Y todos gritan, a Barrabás. ¿No les parece esto? Cuando alguien se acerca y habla acerca de Jesús como el Cristo, prefieren el lado humano, la interpretación humana, la unción, la sanidad, los milagros, la prosperidad y todo esto. O sea, la verdad no la quieren. Pilato preguntó, ¿a quién quieren que libere? ¿Al rey de los judíos? Y todos respondieron, a Barrabás. ¿Qué prefieren? ¿Quieren que les predique de la unción? Y esto lo vemos mucho. Hay unción, está el Espíritu de Dios, dicen. Donde hay milagros, ahí es el lugar correcto. ¿Será esto cierto? La gente prefirió a Barrabás. Así está el ser humano hoy en día. Pero el deseo de Dios es otro. El deseo de Dios es que todas las personas sean salvas y que puedan conocer la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos y lleguen a conocer la verdad. Este es el deseo de Dios, que todos se salven y que puedan conocer la verdad. Es por eso que Jesús el Cristo dice que debemos conocer la verdad, que solamente conociendo la verdad somos libres. Y la verdad, o sea, a Él es quien debe. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no queremos nada, no queremos creer que Jesús es el Cristo, pero pregonamos una verdad.
¿Es lógico esto? No. ¿Por qué la verdad entonces? Empecemos diciendo que los judíos eran descendientes de Abraham sin ser esclavos, por lo que ellos no entendieron las palabras que Jesús les dijo: seréis libres. Esto es muy importante. Los judíos eran descendientes de Abraham, entonces Jesús les dice: seréis libres, y ellos no lo entendieron. Juan 8:33 dice: nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? ¿Qué quieres decir con los hará libres? Ellos no entendieron esto porque ellos mismos no podían creer que Jesús era el Mesías de Dios. Ellos decían: ¿qué quiere decir si nosotros somos descendientes de Abraham? Nosotros no somos esclavos. ¿Por qué me estás predicando que Jesús es el Cristo? Si yo ya voy a una iglesia, eso predicáselo a alguien que no conozca a Dios. Pero si vemos nosotros en Génesis, desde ahí se pierde la verdad del ser humano. Sabemos que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero él fue creado como un ser de realeza. Pero en Génesis vemos cómo se pierde esto y él se vuelve un esclavo. Adán y Eva desobedecen el pacto que Dios les había dado y desde ahí pasan a ser esclavos del pecado, esclavos de Satanás. ¿Por qué? Porque quedaron separados de Dios. Desde ahí viene este problema. Desde ahí. Ellos fueron cortados, ellos fueron separados de la gracia de Dios. Ellos perdieron la verdad. Desde ahí todo quedó oscurecido. La verdad se oscureció para el ser humano. Por lo que estos preguntaban: ¿por qué nosotros debemos de ser libres? Si ellos no eran esclavos. Pero es que Jesús no les estaba hablando ahí de una libertad humana, Él les estaba hablando de una espiritual. ¿Por qué? Porque ellos estaban oprimidos y vivían bajo el pecado. Y hoy en día mucha gente está de esta forma, y cuando se les predica y se les dice que van a ser libres de la opresión de Satanás, cuando en esta palabra libre piensan que es una liberación. Y muchos dicen: yo estoy libre. ¿Por qué me quiere predicar eso? Es que la libertad de la que la Biblia nos está hablando es conocer la verdad, conocer el fundamento, conocer, creer y confesar que Jesús es el Cristo. De esto les estaba hablando él ahí. Cuando somos libres de Satanás y del pecado a través de Jesús como el Cristo, podemos nosotros regresar al Padre y de esta forma ser libres. Y libres podemos conocer la verdad. No sé si me está entendiendo. Es necesario conocer la verdad para poder ser libres. Solo una persona libre puede conocer la verdad. Se lo pongo así. Usted hoy en día es libre por una razón, porque usted ha creído que Jesús es el Cristo. La verdad llegó a su vida, llegó a mi vida. Somos libres. ¿Me entiende? Y con toda libertad podemos nosotros encontrar la verdad en la palabra. Para eso dice la palabra: la verdad os hará libres. Entonces, debemos de ser libres porque solo así podemos nosotros llegar a conocer la verdad de que Jesús es el Cristo. El pecador es alguien que está bajo el dominio de Satanás, que vive controlado por Satanás, pero no podemos ser libres del pecado si nosotros no reconocemos esta verdad. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Entonces, podemos ver que alguien que no cree en esta verdad de que Jesús sea el Cristo de Dios, no puede decir que está libre de pecado. ¿Por qué? Porque no conoce la verdad del Evangelio. Es que esto es muy grave. No creer en esta verdad, no entender esta verdad, no reconocer esta verdad me hace aún ser esclavo del pecado. Y mucha gente dice: no, yo ya voy a una iglesia, yo no soy esclavo del pecado. Incluso muchos cantan eso. Que no son esclavos de esto, que no son esclavos de lo otro, pero no quieren conocer la verdad. Es que esto es muy grave. Por eso es de que usted y yo estamos dando nuestra vida para llevar este mensaje y poder decirle a la gente: hay una verdad, hay un mensaje, hay una esperanza de vida para ti y para mí. Es creer que Jesús es el Cristo. No hay más.
Esta es la verdad de la que la Biblia nos habla. ¿Se ha puesto a pensar usted lo complicado que puede ser morir hoy sin la verdad? ¿Lo frustrante que puede ser eso? De verdad, yo pienso y le digo al Señor, gracias por esta verdad. Y le pido y le ruego al Señor que cada vez que tenga la oportunidad de declarar que Él es el Cristo de Dios, lo pueda hacer. Es que muchos cantan que ya no son esclavos del pecado, no son esclavos del temor, no son esclavos de Satanás, no viven bajo la opresión de Satanás, pero no conocen la verdad. ¿Cómo es posible esto? No se puede. No se puede, no hay otra forma. ¿Alguien cree que Jesús es el Cristo aquí? ¿Sabe algo? Cuando creemos que Jesús es el Cristo, la obra de Satanás es destruida. Y esto solo Jesús, como el Cristo, lo pudo hacer en la cruz del Calvario. Cuando nosotros pecamos, nos volvemos esclavos del pecado. Y quiero aclarar esto porque muchos creen que cuando creemos que Jesús es el Cristo, pues ya no pecamos más. Eso es erróneo. Claro que nosotros pecamos. Estamos en un cuerpo terreno, de carne, un cuerpo de debilidad. Vamos a pecar, pero nosotros ahora ya no somos esclavos del pecado. Ya nuestra vida no se rige por los deseos, por los impulsos carnales, por el pecado que está impregnado en esta naturaleza. Ya no somos guiados por eso, somos guiados por el Espíritu Santo. Por eso siempre me gusta hacer énfasis en esto y decir, la gente dice, es que Dios me dio libre albedrío. Eso no existe. Eso no existe, eso es mentira. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Que levanten la mano. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Quién mora dentro de usted? El Espíritu Santo. ¿Quién lo guía a usted? Bueno, le pregunto, ¿decide usted o el Espíritu Santo? Bueno, entonces eso del libre albedrío, que eso es mentira. Dice que somos libres. Sí, somos libres del pecado y de Satanás, no libres para hacer lo que se me dé la gana. Si yo sigo haciendo lo que a mí se me da la gana, ¿será que el Evangelio está en mí? ¿Será que soy nueva criatura? Es necesario que entendamos la verdad del Evangelio. Dice que somos libres cuando estamos en Cristo Jesús. Sí, somos libres, pero libres del pecado, de Satanás, de la separación con Dios. Y ahora podemos regresar al Padre y tenemos vida eterna. No dice que puedo hacer lo que a mí. No. Soy guiado por el Espíritu Santo. Y mi vida va a ser guiada y regida por lo que Él diga. Porque dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta para los hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Desde el momento en que nosotros pecamos, nosotros vivimos separados de Dios, nos volvemos esclavos del pecado cuando estamos separados de Dios. Juan 8:34 dice, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, cuando vivimos esclavos del pecado, nuestra identidad no es como hijos de Dios, sino hijos del diablo. Hermano, no me diga eso, que esta es la verdad. O somos hijos de Dios o hijos de Satanás. Usted lo sabe, Juan 8:44 dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo porque hacen las cosas que él hace. Usted se sabe ese versículo. Podemos darnos cuenta ahí de cómo nuestra identidad de hijos de Dios se pierde cuando nosotros no somos libres, cuando no conocemos la verdad. Esto quiero que se lo lleve y que a su casa y que se vaya pensando en esto. Para conocer la verdad, tengo que reconocer que Jesús es el Cristo. Entonces, si reconozco que Jesús es el Cristo, ahora puedo ver la verdad. Y si estoy en la verdad, soy libre. 3 cosas. Creo que Jesús es el Cristo. Vivo en la verdad. Soy libre. Pero no puedo decir que vivo en la verdad, que soy libre, si no creo que Jesús es el Cristo. No es lógico, ¿verdad? Para llegar a tercero primaria, ¿qué tengo que pasar antes? ¿Sexto o primero primaria? Primero primaria.
Para poder vivir y estar en la verdad, ¿qué tengo que hacer? Creer que Jesús es el Cristo. Creo que Jesús es el Cristo. Vivo en la verdad, soy libre, soy hijo de Dios. Sencillo, ¿verdad? No creo que Jesús es el Cristo, ni tengo la verdad, ¿verdad? Ni soy libre, quiere decir que soy esclavo de Satanás, esclavo del pecado, mi vida se rige por lo que este mundo diga, por lo tanto soy un hijo de Satanás. Feo y duro se oye, pero esta es la verdad. ¿Cuántos son hijos de Dios? Por eso es necesario ser libre de la opresión de Satanás y del pecado. Por eso es que después de Adán y Eva, todas las personas nacen en un estado de separación, y esto es lo que la gente no está entendiendo. La gente dice, yo voy a la iglesia, yo busco a Dios, yo oro, yo canto, yo danzo, yo salto, incluso hasta escribo canciones y estoy en la alabanza y me dan temas para predicar y esto y lo otro, pero no han entendido el pecado original, no han entendido que a través y a raíz de la desobediencia de Adán y Eva, todos vivimos en un pecado original hasta que la verdad nos hace libres. Jesús es el Cristo. No hay más verdad. Si el evangelio es correcto, tu vida es correcta. El evangelio de la Biblia es correcto. Y sin el evangelio de la Biblia no podemos ser libres. ¿Y cómo es esto? Esto es algo que muchos lo toman como algo sencillo y no le prestan atención, pero en realidad no se dan cuenta que lo que están haciendo es condenar su vida. Y he estado recalcando mucho y he estado diciendo mucho esto, de que muchos van a la iglesia. Es que es cierto, y quiero seguirlo recalcando. Muchos piensan que por ir el domingo al servicio, ya están eternamente salvos. Por hacer una oración de fe, esto es algo que la gente dice, levanta tu mano, haz una oración de fe y ya son salvos. Ya. Esto no es así. Es que nosotros día con día tenemos que ser salvos, porque todos los días pecamos. Por eso la sangre derramada en la cruz dice que perdonó nuestros pecados eternamente, perfectamente y para siempre. Pero eso es cuando tú crees que Jesús es el Cristo. Amén. Te voy a decir una cosa. El hecho de ir a una iglesia evangélica, pues, o de cualquier denominación, no te salva. Solo hay un mediador. Y ese mediador se llama Cristo Jesús, Señor nuestro, no hay más. Desde que Adán y Eva perdieron el pacto, desde ahí toda la humanidad quedó separada de Dios. El Salmo 58:3, nosotros ahí podemos ver cómo desde el principio se pierde este pacto, cómo son infectados los seres humanos desde que nacemos en el pecado original. Salmo 58:3 dice, estos malvados son pecadores de nacimiento. Así dice, Salmo 58:3. Estos malvados son pecadores de nacimiento. Desde que nacieron, mienten y siguen su propio camino. Aquí nos dice, es que a los 14 años, cuando ya piensan bien, 13 años, 15 años, desde ahí ya empiezan. No. Aquí dice, estos malvados son pecadores desde su nacimiento, desde las entrañas ya viene impregnado el pecado. Dice, desde que nacieron mienten y siguen su propio camino. Se da cuenta de que desde el nacimiento del ser humano es alguien que ya peca. Y el Salmo 51:5 confirma lo que le estoy diciendo. Dice, Salmo 51:5, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. En otra versión dice, me concibió mi madre. O sea, desde que nacemos ya nosotros impregnados con el pecado. Ahora bien, cuando los padres de este niño reconocen que Jesús es el Cristo, por eso dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Desde que nace este niño, pero nace en un hogar donde el fundamento es uno solo, Jesús
Jesús, el Cristo, déjeme decirle una cosa, la cosa es distinta. ¿Me entiende? Porque desde que nacemos nosotros venimos ya con el pecado impregnado. El ser humano vive esclavo, dice, vive esclavo del pecado y desde que nace no tiene otra opción más que ser un siervo de Satanás. Por eso tiene que ser libre. Debido a que no conoce el pacto de Dios, no puede vivir una vida obedeciendo este pacto. El pacto de Dios no puede. Primera de Juan 2:16 dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico y un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Todo lo que tú puedas hacer proviene únicamente del mundo. Ahora, ¿cómo debe ser la vida de un hijo de Dios que verdaderamente es libre? En primer lugar, hay que reconocer que separados de Dios no somos nada. Amén. Romanos capítulo 7, versículo 18 al 25 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe. Quiero hacer lo que es correcto, pero quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero ahora hago lo que no quiero hacer realmente. No hacer lo que está mal, sino el que vive en mí. He descubierto el siguiente de vida. Quiero hacer lo que es correcto, lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Solo reconociendo que Jesús el Cristo es nuestro Salvador y fundamento podemos tener la verdad. Y quiero terminar con primera de Juan 4:6. En cambio nosotros pertenecemos a Dios y los que conocemos a Dios nos prestan atención como ellos pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así que, como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu del engaño. Oro esta mañana para que el espíritu de verdad esté en cada uno de nosotros. Amén. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo y por este momento, Señor. Pedimos en tu nombre que tu voluntad se cumpla en nuestras y que la verdad sea reflejada en nosotros. Oramos, Señor,